Como yo les decía, yo venía de una familia de tradición vegetariana, de muchos años, muchos años. Eh, mi abuelita, bueno, mi mamá no lo hacía tan estricto, pero ella tenía como sus periodos de limpieza, desintoxicación. Y entonces yo me encanta la carne, yo soy leonina, ¿sí? O sea, el asado y encima si es bien jugoso, me encanta, pero tenía la mentalidad de vegetarianismo, que era sumamente importante, que en algún momento iba a lograrlo. De hecho, hice varias pruebas y tiempos de vegetarianismo. Y ojo, ahora, a ver, yo no estoy diciendo que no sea algo, que hay cuerpos que sí, que pueden ser vegetarianos perfectamente, pero vamos a entender cuándo el vegetarianismo te hace bien y cuándo es contraproducente, que tiene que ver con esto, con la masa muscular. Porque, como les decía recién, miren, yo les voy a compartir cómo yo estaba, de hecho, bueno, ahí ahora no se ha conectado todavía María Elena, pero de todos modos era un tema que íbamos a empezar a hablar también con respecto a los ayunos. Y yo, para que vean acá, que acá está justo, estamos hablando de María Elena, está entrando. Acá está, miren, yo para que ustedes vean cómo estaba yo con esos principios, digamos. Acá estamos, ahí. Bueno, estas son otras personas que trabajaban conmigo, pero bueno, esta foto mía, ¿sí? Que dice acá 30 años, yo ahora tengo 50, para 51, y miren acá, 28 años, y en esta tenía 34, ¿sí? Y bueno, mi alimentación en ese momento era vegetariana, pero vegetariana de carbohidratos, de harinas, y después, como les digo, todo lo que les voy a contar lo he estudiado profundamente y de hecho lo he practicado. Eh, Según toda la filosofía de los ayunos y de ayuno intermitente, que es algo muy bueno, pero ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? Porque todo tiene su polaridad negativa y positiva. Entonces, los ayunos son fabulosos, pero cuando tu cuerpo, digamos, está preparado para hacerlo. Si no, son contraproducentes. Y entonces, lo que yo decía, acá yo era vegetariana y hacía ayuno intermitente, porque yo no desayunaba, venía a comer como a las 12, 11 y media de la mañana, siempre cenaba muy tarde, entonces tenía como 12 horas, 13 horas de ese ayuno, y así estaba, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezo a entender esto, me empiezan a enseñar en esta compañía la importancia de la proteína, ¿sí? Y de hecho, yo hoy en día, a los 50 años, mi karma o lo que yo intento es porque, de hecho, acá me encanta que hay niñas chiquititas escuchando, está divino, porque encima yo también a mis hijos les empecé a educar. Esto de la nutrición, de educación de nutrición, debería enseñarse en las escuelas, en la primaria, o sea, esto no debería ser como un tema de una carrera, esto debería ser que todo el mundo debería entender de nutrición, porque tiene que ver con el cuerpo de uno, con la vida de uno, y no dejar que la salud del cuerpo de uno esté en manos de algunas personas, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable y aprender de nutrición, porque es tu vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando empiezo a ver el problema de lo que era la deficiencia de proteínas, que en mi casa el concepto que tenía es que la vaca comía pasto y tenía buenos músculos, ¿sí? Y ese era el concepto que nosotros teníamos, ¿sí? Pero bueno, cuando empiezo a ver que la vaca tiene un estómago y saca las proteínas, sí. ¿Alguien me hizo una pregunta, Lore? ¿O en realidad tiene que ver con un mecanismo de los animales que utilizan proteínas de las verduras porque tienen un metabolismo totalmente distinto al nuestro, ¿no?
Entonces, cuando empiezo a ver, ahora vamos al grano y vamos a ver la cantidad de problemas que uno empieza a tener en su metabolismo y en su cuerpo a partir de la deficiencia de proteínas, es que yo me agarro la cabeza y empiezo yo a probar cómo es todo esto, ¿no? Y ya les voy a dar como unos ejemplos. Pero vamos al caso que estábamos empezando a decir, que es importante la cantidad de calorías, pero más importante es dentro de las calorías que tenemos que comer por día, qué alimentos son los que sin ser grasosos nos generan grasa dentro de nuestro cuerpo y cuáles otros alimentos que inclusive tienen grasa y no nos guardan grasa. Y ahora vamos a verlo. Yo les voy a poner para que ustedes se orienten un poquito mejor, unas filminas. No es la idea mía estar comentando específicamente lo de los suplementos. Eso yo después les voy como a contar por qué los utilizo yo, pero nada, hay personas que hoy en día, de acuerdo a su... Espérenme que se me trabó el PowerPoint. Acá. Acá. Miren. Les estaba contando que el problema de obesidad o de sobrepeso que hoy en día tenemos... No, y dale que me voy al otro. A ver, va de vuelta. Acá. Este. Tiene que ver con los últimos 50 años. 50, no, ponele 60 años. Porque de hecho, bueno, yo tengo 50 años y si uno se pone a ver, cuando yo era chica, la comida que uno tenía era totalmente distinta. ¿Por qué me toma? Ahí está, bien. Si nos ponemos a pensar, nuestros abuelitos, como decía recién, vivían a los 80 y tantos años, 90 años, y vos lo veas que estaban activos, o sea, si estaban en el campo, salían a hacer sus cosas en el campo, no eran personas que quedaban como postradas. El gran problema que hoy en día tenemos y que es importante prestarle atención, porque el cuerpo nuestro es tan noble que aunque una persona nunca se ocupe de su alimentación, capaz que vive hasta los 80 años, ¿sí? Y nunca en la vida hizo caso de alimentarse bien, y el cuerpo más o menos le funcionó. El tema es que a lo mejor desde los 65 ya anda con un montón de medicamentos, se siente mal. El mayor problema, como les decía, es cuando uno no tiene buena masa muscular, es que de repente, ¿cuántos viejitos que no se pueden levantar de la silla? Que dependen de otro, hasta inclusive para ir al baño, para poder sentarse en el inodoro. Eso tiene que ver con la masa muscular de nuestro cuerpo, que hoy en día la alimentación, lo que ha cambiado, ha hecho que estemos perdiendo masa muscular. A diferencia de nuestros abuelitos, que encima tenían que salir a echar, a hacer cosas en el campo en donde usaban más el cuerpo, generaban más actividad física y podían sostener su masa muscular también por el ejercicio, a diferencia que nosotros ahora estamos 24 horas enfrente de la computadora sin mover un solo músculo, ¿sí? Y entonces eso hace que los músculos se atrofien, más encima el problema de la alimentación. ¿Qué pasa? Si no le empezamos a prestar atención, vamos a ser unos abuelitos longevos, pero que vamos a depender de las otras personas, ¿sí?
Ah, bien, bonita. Sí, sí, es así, María Laura. Entonces, ¿cuál es el problema? Y acá la idea es, siéntanse, no se sientan culpables, porque ha sido, ustedes, la mayoría de las personas que me conocen, yo me auto eh, defino como una persona antisistema, ¿no? Todo esto ha estado preparado, ¿sí? Todos estos cambios en la alimentación tienen que ver con un poder económico que ha venido también por esta superpoblación que tenemos. Nosotros, si nos ponemos a ver, 100 años atrás éramos la mitad de la población que hoy en día estamos, ¿sí? Entonces, al haber mucha más población, se necesitan más alimentos para dar de comer al doble de personas. Entonces, hay varios temas con esto. Primero, los suelos están empobrecidos, ¿sí? Y no solamente porque hemos estrujado mucho los nutrientes de la tierra con la alimentación que hemos necesitado, sino porque desde hace más o menos unos 50, 60 años atrás, se cambió esto de sembrar los alimentos, donde la persona que estaba en la chacra lo que hacía era eh, sembraba los alimentos de acuerdo a la estación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la época de la papa, sembraba papa. En la época de la zanahoria, sembraba la zanahoria. En la época del tomate, sembraba tomate. Y de hecho nosotros el tomate que comíamos, que me encantaba, tenía un gusto y un olor, y era una cosa que las niñitos hoy en día no han podido saberlo, o sea, experimentarlo. Ese tomate tenía nutrientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tomate, eh, el triptófano, las vitaminas que tiene y demás, las absorbía de la tierra. En ese momento a la tierra la dejaba sin esos nutrientes, y a los 6 meses que había que sembrar otra cosa, se sembraba otra planta, otro alimento, que necesitaba otro tipo de nutrientes, absorbía otro tipo de nutrientes. Entonces, durante esos 6 meses que no se sembraba tomate, la tierra se regeneraba, y al momento de volver a plantar el tomate volvía a tener los nutrientes, y eran tomates que era una cosa así enorme, ¿sí? Entonces, esto lo que se llama es, empezaron con lo que se llama el monocultivo. O sea, hoy en día siembran tomate todo el año, aunque no sea la época. Entonces, empobrecieron los suelos. Ni hablar de lo que le ponen adentro de los tomates, si este larga vida, si en su momento cuando yo era chica vos tirabas un tomate al suelo y explotaba. Hoy en día rebota. De hecho, personas acá en Corralitos, que cuando dábamos estas charlas nos contaban, ¿sí? Qué químico se le ponía para inflar al tomate con azúcar, porque encima el tomate que comemos hoy en día tiene mucho azúcar, ya vamos a ver el gran problema del azúcar con los carbohidratos, pero encima si comemos tomate también lo tiene. Entonces, una de las preguntas que me habían hecho era, ¿qué comemos hoy en día? Olvídate. Y encima, entonces, los suelos empobrecidos. Si uno va y compra verdura orgánica, sea acá la bioferia, te vas a dar cuenta que la zanahoria tenés que verla como con una lupa, porque va a llevar mucho tiempo en que el suelo se vuelva a recuperar de esos nutrientes, ¿sí? Entonces, sí, no tiene pesticidas, está genial, porque encima con todos los pesticidas y los químicos que le ponen, todo eso no nos damos cuenta, pero es tremendo el daño que nos hace a nuestro cuerpo, ¿sí? Pero encima muy pocos nutrientes. Entonces, otra de los factores por los que se engorda es que el cuerpo no tenga micronutrientes, no tenga la vitamina. ¿Sabían? El calcio, vos necesitas calcio para bajar de peso. Es parte de un metabolismo para quemar la grasa. Entonces, vos siempre tenés la idea del calcio es para los huesos. Bueno, resulta que si vos no comes la cantidad de calcio que necesitas, no puedes bajar de peso. Entonces, todas esas fórmulas bioquímicas y reacciones químicas en el cuerpo necesitan de nutrientes. Encima, los nutrientes, si vos cocinás la comida, se pierden.
O sea que encima que pocos que tenemos, se pierden más. Pero bueno, esto da para yo puedo estar horas hablando con esto, ¿sí? Pero bueno, la idea es que aprendamos un poquito la parte más importante que tiene que ver con la composición de lo que comemos, después si les gusta y demás, podemos seguir charlando en otro momento. Entonces, decíamos, superpoblación. Tuvieron que empezar a cocinar granos que en su momento, si te pones a ver la historia, los sembraron para darle comer a los animales. Entonces, decíamos recién, la mayor cantidad de años en este planeta, el cuerpo humano, y eso va en la genética, no me acuerdo quién hablaba de la genética, o sea, la manera de comer, ¿sí? Yo soy una persona como muy holística, o sea, les voy a hablar también de otras cosas espirituales que tienen que ver, pero es verdad, o sea, si uno a lo mejor ha tenido muchas vidas, por así decirlo, en Francia, y hoy en día estás en Argentina, te va a gustar mucho el queso y la carne cruda, y vos decís que y te va a caer bien, porque de hecho hubo como mucho ADN viviendo así, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, esto que decimos que la prehistoria, que estuvimos millones de años comiendo como cavernícolas, que se comían semillas, se comían frutas en verano, porque de lo que venía en el árbol, y carne cruda, ¿sí? Porque no, de hecho ni siquiera es menos cantidad de años con el tema del fuego. Es como que nuestro cuerpo, esto se llama nutrición antroposófica, ¿sí? Hay muchos médicos que ya se están dedicando a eso, y tiene que ver con esto. Las proteínas, obviamente hoy en día, como decíamos recién, de acuerdo a tu cuerpo, vos podés decidir ser vegetariano, pero vamos a ver en qué momento, ¿no? Y para qué también. Vos podés tomar proteínas de las legumbres, ¿sí? Pero también tiene que ver con cómo te cae y si están completas esas proteínas para darle la nutrición a tus músculos. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que se llaman proteínas, para el que no está un poquito en esto, ¿de dónde se sacan proteínas? Vos podés sacar proteínas animales que se sacan de los animales, pollo, pescado, carne, huevos, lácteos, aunque después vamos a ver el problema de los lácteos, ¿sí? Todo eso tiene una composición de proteína que nos ayuda a tonificar la masa muscular. De la proteína vegetal, los frutos secos, las legumbres, ¿sí? Tienen, la soja es una proteína sumamente completa, o sea, tiene la cantidad de aminoácidos como si fuera la carne, ¿sí? Es una proteína vegetal que suplante, estaría faltando a lo mejor lo que son la vitamina B12, pero bueno, con un huevito así, si no sos vegano, o sea, perfectamente puedes estar comiendo eso, pero necesitas entender que se necesita una cantidad de proteína por día para alimentar no solamente tus músculos, sino también para la química de tu cuerpo. Cuando no le das esa cantidad de proteína, ahora vamos a ver, no solo engordás, sino que también empieza las funciones de tu cuerpo a disminuir. Por ejemplo, hay personas que vos las ves, le haces el escáner, o sea, son súper musculosas, tienen una edad metabólica muy baja, o sea, en el sentido que tienen un metabolismo alto, tienen una edad metabólica, o sea, capaz que tienen 40 años y tienen una edad metabólica de 18 años, pero a lo mejor a los 35 años dejaron de menstruar, o tienen problema de tiroides. Bueno, creo que hablábamos con María Elena, no, pues María Laura. Se ha descubierto que las deficiencias de proteína salen los problemas hormonales. Entonces, personas con tiroides, y ya de paso te voy a contestar esto, María Elena, o personas que empiezan a tener hipotiroidismo o sus hormonas revolucionadas, tiene que ver con tremendas deficiencias de proteínas durante mucho tiempo. De hecho, una amiga mía, farmacéutica, que ella estaba operada de tiroides, con problemas de tiroides desde muy chica, ella vivía haciendo dietas, cuando empieza con esta alimentación, y bueno, el hecho, en este caso nosotros nos suplementábamos, teníamos suplementos que tenían
buena proteína de soja, ¿no? Y de suero de leche, una proteína súper completa. Empieza a los 5 años a ver que ella es farmacéutica, que ya no estaba necesitando, o sea que al tomar la levotiroxina tenía efectos contrarios. Y se hace un análisis y empieza a ver que el cuartito de tiroides que tenía le empezó a funcionar. Entonces empezamos a ver, y todo esto lo que yo les digo es que es difícil encontrarlo porque estos estudios son nuevos. ¿Sí? Nosotros cuando estábamos en la compañía, la mayoría de los médicos científicos eran personas que venían estudiando todo el problema de la obesidad desde hacía mucho tiempo, pero son estudios más recientes. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente cuando quiere bajar de peso se basa en estudios viejos o conceptos viejos de nutrición y no le encuentra la vuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hablamos un poquito del tema de las proteínas. Y ahora vamos a esto que engorda, que son los famosos carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Lo más rico. Eso que nos encanta comer, que uno dice, bueno, pero como un poquito. Bueno, total, lo único que he comido en el día es eso, aunque sea muy poquitas calorías. Si comes solamente eso, es lo que ahora vamos a ver cómo tu cuerpo te lo transforma en grasa. Pero para entonces ser un poquito más gráficos, ¿qué son los carbohidratos? A ver si tengo acá como una imagen para mostrarles. Son los fideos, todo lo que es harinas, ¿sí? Los panes, las tostadas, el arroz, ¿qué más? Bueno, la pizza famosa, lo que es las verduras, lo que son las verduras cocinadas, ciertas verduras. Eso también, si después quieren, una forma de aprender, porque no es que todos los carbohidratos son mala palabra. También tienen que ver con lo que se llama un índice glicémico, que es una manera, ahora vamos a ver, de cómo se dispara el azúcar y nos provoca grasa. Pero bueno, sigamos a ver ejemplos de carbohidratos. La papa. La papa. Papa, Las beterraga, galletitas. camote, Zanahoria. trigo, cebada, centeno, Zanahoria también. zanahoria también. A ver, Todo. vamos con la zanahoria, tiene lo que se llama eso índice glicémico súper elevado. ¿De qué manera podrías comer zanahoria si es cruda? Entonces, azúcar de las frutas. Bueno, el azúcar de las frutas, ¿sí, María Laura? Ya vamos a ver un gráfico que se llama fructosa. Según también ciertas frutas, el tema es la reacción que tiene esos carbohidratos, son azúcares. Y ahora vamos a ver qué. Entonces, ¿cómo es el mecanismo del cuerpo? Cuando uno come carbohidratos, automáticamente en el cuerpo se descomponen generando lo que en definitiva son, que es liberando el azúcar. Entonces, cuando uno come un carbohidrato pasa, eso se digiere casi ni se digiere, es muy rápido, ácidos alcalinos lo metabolizan, pasa el torrente sanguíneo a través de los intestinos como azúcar, y a través de los intestinos va el torrente sanguíneo a la sangre como un azúcar. Y eso es contraproducente. Cuando nosotros tenemos mucho azúcar en la sangre, se puede dar a un coma diabético, ¿sí? Entonces, esa reacción de azúcar en sangre provoca dentro de nuestro cuerpo que el páncreas mande una hormona que se llama insulina para bajar ese azúcar en sangre. ¿Cómo baja el azúcar en sangre el páncreas con la insulina? Transformándolo en grasa celular. Cuando yo escuché eso dije, ¿cómo? O sea, encima si te pones a pensar, las galletitas de arroz, estas que te venden en el supermercado, que salen carísimas, que son Tergopol, que te lo venden como saludable para hacer dieta, te están engordando, o sea, te están generando grasa. Y esa grasa encima está dentro de arterias y venas. O
sea, esto, de hecho, nosotros teníamos entrenamientos con médicos cardiólogos, el doctor Lucas Batilana y el doctor Pascual Di Pietro, que trabajaron con Favaloro y actualmente están en el Hospital Zubizarreta. Ellos siguen trabajando como médicos cardiólogos y explican esto. Que de hecho el colesterol y los triglicéridos, cuando la persona deja de comer carbohidratos, se baja, sin medicamentos. Por supuesto, esto, yo no soy médico, no puedo decirlo, pero ellos sí, como tienen el título, pueden decirlo. Y de hecho, nosotros cuando empezábamos a dar este tipo de cambio en la alimentación, las personas empezaban a tener eso, entonces, a sentir esos beneficios. Porque de hecho, grasa en la sangre es lo más peligroso que hay, porque te puede dar una ACV, puedes tener, y aparte, ahora también, háganme acordar que voy a hablar del MMS, que recién esta tarde me puse a escuchar esto del ácido, el dióxido de clorito, exacto, que claro, ya lo entendí porque es tan buenísimo. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la oxigenación de la sangre. O sea, cuando nosotros tenemos la sangre llena de grasa, es una sangre espesa, no pasa los nutrientes, y la vida nuestra tiene que ver con la circulación. Entonces, cuando nosotros comemos excesos de esos carbohidratos, sin pensarlo, empezamos a generar grasa dentro de nuestra célula, de nuestra arteria, y después dentro de nuestra célula, y después de las grasas adiposas. Entonces, esto, cuando uno, encima, si nos ponemos a ver, y explican todo eso en internet, que con esto de la industrialización, el trigo, el pan que comíamos hace 50 años atrás, no nos engordaba tanto, o sea, era apenas. ¿Por qué? Primero, ahora las semillas están genéticamente modificadas para que generen más alimento con menos cantidad y les da más rendimiento económico. Entonces, todas las semillas de trigo están modificadas para tener mucho más gluten, que es lo que les da, lo que aumenta el tamaño, y es lo nocivo, ya vamos a ver todo el tema del gluten también, que el trigo de hace 50 años atrás. Y encima el pan, que para que dure, le ponen el bromato de no me acuerdo qué cuestión, olvidate, o sea, es azúcar y veneno, no, no hay otra cosa. Antes era un pancito que vos iba a comprar a la esquina, me acuerdo, don Paco, que me vendía los panes caseros, vos lo comías y no te inflamaba, no te inflaba, como hoy en día. Cuando uno empieza a desintoxicar el cuerpo de todo esto, empezás a ser muy sensible a los alimentos nocivos. Y eso es fabuloso, porque entonces empezás, cuando vos has hecho una limpieza, y ahora vamos a ver, tiene que ver con el tema de la ansiedad, ¿sí? Miren, les voy a poner otra filmina para que vean cómo es que lo que provoca esto. Y bien. Esto es como un cuadro de lo que provocan, el azúcar que se provoca en el cuerpo cuando uno come carbohidratos. Acá estamos. Por ejemplo, un desayuno que se dice, prácticamente los desayunos que hoy en día tenemos son basados en carbohidratos, o sea, salvo que comiéramos como en Estados Unidos, huevo con tocino, huevo revuelto y a lo mejor panqueques que tienen leche, huevo. Nosotros, el desayuno de Argentina es tortita, media luna, mate. Encima a lo mejor un desayuno que le decimos saludable, entonces hacemos unas tostadas que tienen más fibra o de pan integral, pero a la larga es carbohidrato igual, con una mermelada light y un jugo de naranja. Todo tiene azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Desayunamos. Esta barra celestita es como el nivel normal de azúcar en sangre, que va más o menos de 40 a 70, ¿sí? Si uno se toma el azúcar, ese debería ser el nivel normal. Entonces, estamos comiendo un desayuno
se nos sube el azúcar en sangre, porque todos esos carbohidratos entran, y ya vamos a ver de qué manera lo podemos empezar a identificar. Entonces el páncreas manda la insulina para bajarlo. ¿Y qué hace? Toda esta parte que tenemos acá verde es ese azúcar de más que comimos, que no lo necesitó el cerebro. ¿Qué necesita azúcar? El cerebro necesita un poco de azúcar, los músculos necesitan azúcar, y el hígado también hace una reserva de azúcar. Pero el resto de tanta azúcar que incorporamos fue exceso. Entonces eso, el páncreas lo manda a las células como grasa. Y lo peor de todo es que cuando bajamos el nivel, o sea, se baja la insulina, manda mucha insulina el páncreas, se te baja el nivel normal de azúcar en sangre y te lo baja por debajo del nivel normal. Esto es cuando uno dice, ay, se me bajó el azúcar, que estás así medio mareada, el cerebro te manda a dormir, es que el cerebro se quedó sin azúcar. ¿Qué pasa acá? Dos cosas. Cuando el cerebro se queda sin azúcar, empieza a buscar las reservas. Busca la reserva en el hígado de azúcar, y que más o menos una reserva del hígado te puede llegar a durar 20 minutos el azúcar necesario que tenés en esa reserva. Y cuando no comes y no le estás echando de nuevo azúcar para tu cerebro, va y lo busca de las reservas de la masa muscular, del músculo. ¿Qué significa cuando va a buscar la glucosa en el músculo? Que ese músculo empieza a perderse. Cada vez que nosotros tenemos hambre de falta de azúcar, vamos perdiendo masa muscular. Entonces, esto que decíamos, que hacer dieta o dejar de comer es contraproducente, empezamos a perder músculo y guardamos grasa, es por este efecto. Y encima se nos baja el azúcar, estamos con sueño, nos da hambre y volvemos a comer. Y generalmente, ¿qué volvemos a comer? Otra vez, un café con azúcar, una tortita, una tostadita, una galleta de arroz. Otra vez se vuelve a subir el azúcar en sangre. Otra vez el páncreas manda la insulina. Otra vez generamos grasa. Otra vez cansancio. Cuando se nos baja el azúcar, estamos cansados, bostezando, falta de azúcar, estamos con sueño. Volvemos a comer, porque se nos baja el azúcar en sangre, el cuerpo nos pide azúcar. Otra vez volvemos a comer carbohidratos. Y así durante el día empezamos a guardar 5 gramitos de grasa, otros 5, perdemos masa muscular, y así. Eso en el tiempo hace que viéramos la imagen de este gordito muy simpático, que pesa lo mismo que el hombre musculoso, pero que tiene pura grasa en el cuerpo y poca masa muscular. Otra de las cosas que nos han explicado, no desayunar, que era lo que me pasaba a mí, genera el mismo efecto, solo que al revés. No comes nada, el cerebro le falta azúcar, generamos hambre, empezamos a perder masa muscular. Esa acción se llama autofagia. O sea, cuando nosotros perdemos, ¿y de qué manera podemos controlar que nuestro cuerpo está bien? Con estas máquinas. O sea, cuando vos estás haciendo una dieta saludable, estas máquinas te empiezan a decir que vos tenés buena masa muscular. Entonces está bárbaro lo que estás comiendo. Pero cuando vos haces una mala alimentación, esta máquina te va a decir, estás perdiendo tantos kilos de masa muscular. De hecho, cuando yo empecé a estudiar esto y empezaba a hacer 15, 20 días, un mes de vegetarianismo, que no estoy hablando de que esté mal, estoy hablando de que cuando hay un cuerpo que tiene la masa muscular suficiente, hay muchas personas vegetarianas que tienen una masa muscular espectacular. ¿Por qué? Porque han vivido haciendo gimnasia y porque han estado comiendo equilibradamente proteína vegetal para que el músculo no se pierda. Y ahí está todo bien. Pero como yo encima de chica fui vegetariana, porque en casa no cocinaban carne, en la época en que uno debería de acumular buena masa muscular, no fue mi momento. Yo hoy en día, cuando dejo de comer la cantidad necesaria de proteína, pierdo 1,5 kilos, 2 kilos de masa muscular. Es tremendamente contraproducente. Porque encima, ese peso lo consigo en grasa, que es lo peligroso, ¿sí? Entonces, para bajar de peso, ¿qué necesitamos? Espérenme. Cuando uno empieza a comer proteínas,
Espérenme un segundo, que buscamos. Este es. No leen bolilla acá. Cuando uno empieza a comer proteínas, que también te dan azúcar, pero la inyección de azúcar por la manera de digerir es más constante. Y vamos ahí a un ejemplo gráfico. Por ejemplo, cuando vos comés carbohidratos y hagan esta prueba, por ejemplo, hiervan arroz, no lo condimenten, o sea, no le pongan sal, manteca, que queda rico. Solo pónganse una cucharada y empiecen a masticarlo. No llevan 30 segundos y van a ver la cantidad de azúcar que se les genera en la boca. Lo mismo una zanahoria. O sea, vos te pones, de hecho, hasta zanahoria cruda, empezás a masticarla un buen pedacito, ¿sí? No la tragues, empezá a tenerla en la boca, y una vez que está bien masticada, sentir el sabor, más allá del pesticida, que también se siente, si es que efectivamente hay azúcar ahí. Y es clarísimo, o sea, ahí no necesitamos que seamos doctorados, hagan la prueba. ¿Qué pasa? Cuando solamente comemos azúcar, de hecho, por ejemplo, comemos un domingo fideos, y no lo acompañamos a lo mejor con carne, dense cuenta, o sea, es un ejercicio que pueden hacer, empiezan a comer fideos, no se demoran 20 minutos en comerlo, están terminando y van a tener ganas de comer un postre dulce. En esos 20 minutos, el carbohidrato subió, el páncreas mandó la insulina, la bajó, no estás terminando de digerirlos y ya tenés ganas de comer algo dulce, porque hizo ese efecto de reacción de la insulina en el páncreas. Y lo peor es que cuando uno come así, a la larga, el páncreas se gasta muchísimo, porque está todo el tiempo trabajando, mandando insulina para bajar el azúcar. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa después? El problema de la diabetes. O sea, cuando el páncreas, ya utilizamos la vida útil del páncreas, ya no funciona más y tenemos que caer en la insulina o por pastilla o por inyección. Y fue por este efecto. Puede ser por genética, pero dijimos que es un porcentaje muy chiquito. La mayoría de hoy en día, o esta enfermedad tan famosa ahora, que es la que están dando la metformina, que es la, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Acordándose de, me va haciendo el apunte ahí para no olvidarme. Claro, esto decimos, hay una enfermedad, o ahora, sí, enfermedad o un problema metabólico que le llaman, que es esto, que las personas desarrollan lo que se llama este síndrome metabólico, la resistencia, el metabolismo con resistencia a la insulina, y es resistente, o sea, es que, ¿qué pasa? Es que tanto hemos usado el páncreas, que ya incluso, por más de que el páncreas, no son diabéticos, pero están, que la insulina no les provoca el efecto de bajar el azúcar en sangre. O sea, aunque el páncreas todavía no deja de utilizar la insulina, no reacciona. O sea, es tanto, hemos cargado el cuerpo tanto de azúcares, que es como que lo hemos vuelto loco. Entonces, y esto se debe a todo el cambio en la alimentación que hoy en día tenemos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros éramos chicos, el pan era distinto, no había estos drugstore que vos entrás, o inclusive los supermercados, vos ves que el 80% de lo que se vende son carbohidratos, y disfrazados de saludables. Las almohaditas de avena. Eso, claro, que de avena, o sea, son riquísimas, porque puedes comerte millones, pero si vos ves ahí, ni adentro ni afuera, no hay avena, y eso es cualquier cosa, pero bueno, eso le ponen almohadita de avena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Y así entonces empezamos a charlar un poquito, para que esto les sea más, no salgan acá espantados, porque no es la idea.
pero empecemos a empezar a buscar soluciones. El tema es que lo más conveniente es empezar a cocinar uno. O sea, yo acá, de las personas que estamos escuchando acá, si ustedes me hubieran conocido antes de empezar a estudiar esto, o sea, yo vivía a pizza, vivía a fideos, vivía a pastas, apenas desayunaba un jugo de naranja en la mañana, y no, como yo no, en mi casa no me habían enseñado a cocinar carne, olvídate, o sea, más de a lo mejor una milanesa de pollo, comprada, era como la única cantidad de proteína que yo comía en el día. Entonces, yo tenía 35 años, me costaba horrores levantarme en la mañana, no había manera de despertarme, me dormía en el trabajo con 35 años, caminaba una cuadra y me agitaba, y bueno, y después yo insomnio, o sea, en la noche no dormía nunca. Y eso tiene que ver con esto. De hecho, el azúcar, si uno quiere incluso tener momentos de meditación y de elevarse, el azúcar es algo que nos controla el cerebro. Porque vamos a ir más allá. Nosotros dentro de los intestinos, para aprender de la salud de los intestinos, hay para horas para aprender, y es sumamente importante, pero tenemos nosotros parásitos que son buenos y parásitos que no son buenos, ¿sí? El hecho de comer tanto azúcar ha hecho que un parásito, ¿sí? Se transforme en hongo, ¿sí? Que es la famosa cándida. Eso se alimenta de azúcares, al punto que ha habido estudios en donde se ha encontrado ese hongo en el cerebro, y que entonces te pide azúcar, y no es que sea tu cuerpo el que te lo está pidiendo, es esa bacteria. Uno puede tomar kéfir, probiótico, pero lo más importante es empezar a cambiar la alimentación, dejar de comer azúcares y carbohidratos, reemplazarlo, ya vamos a ver por qué, y cuando empezás a hacer ese cambio, esa desintoxicación, ya el cuerpo es como si uno estuviera con una droga, porque de hecho el azúcar es una droga, o sea, ya se ha convertido a ese nivel. Cuando uno empieza a limpiarlo del cuerpo, es que el cuerpo ya no te lo pide más. Entonces empezamos a tener una energía constante, empezamos a tener, no tenemos hambre en el resto del día. Bueno, acá había una pregunta, fíjate, de por ejemplo, uno de los chicos que está empezando Diego, que alguno de los chicos lo conoce, que está empezando a hacer los cambios de un desayuno proteico, bueno, en la tarde empieza con hambre. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con empezar a lo mejor a hacer cambios, de empezar a poner más proteína en nuestras 4 comidas diarias, y eso va a hacer, como no se dispara el azúcar en sangre, es que vos estés saciado la mayor parte del día. Y esto es lo que respondemos a la parte de la ansiedad, ¿sí? De por qué tenemos ansiedad y comemos mucho. Lorena estaba al principio, ahora se tuvo que ir, pero ella, o sea, estábamos explicando que una parte puede venir desde lo mental y desde lo emocional, la ansiedad, pero la que seguro va de cajón es la ansiedad química, que tiene que ver con el azúcar. Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar y le echamos la culpa al trabajo, que estamos estresados, pero si a lo mejor en la mañana nos comimos muchísimos carbohidratos, eso hizo que estuviéramos eufóricos, como si fuera el alcohol. O sea, ese azúcar a 36 grados en nuestro estómago se convierte en alcohol. Y el azúcar es una dependencia como si fuera el alcohol. Entonces, a lo mejor estamos en la mañana tratando de concentrarnos para trabajar, y ese alcohol, ese azúcar en el cerebro hace que estemos dispersos. No nos podemos concentrar. De hecho, para la meditación, para llegar a niveles de meditación elevados, se ha descubierto que se necesitan para el cerebro grasas saludables,
proteínas y vitaminas B12. Todo eso hace que las conexiones neurocerebrales estén joyas. Entonces uno llega a niveles de meditativos mucho más rápido cuando no come azúcar que cuando sí come. Pero volvamos a la parte de la ansiedad. Yo les había dicho que hagan la prueba, coman un domingo a fideo solo y no van a estar terminando de comer, que van a tener ganas de comerse un helado, o sea, algo dulce de postre. Pero después hagan la prueba cuando uno come asado, o carne, o pollo, o lo que sea, sin mezclarlo, después vamos a ver otras cosas también, ¿sí? Por ejemplo, con ensalada, la proteína se digiere muy lento. De hecho, tiene un proceso digestivo mucho más grande, de más tiempo. Entonces, eso hace que uno esté saciado. ¿De dónde sacamos la B12? El huevo duro, María Elena. Si es que uno no quiere comer así como mucha carne, porque en realidad la carne la tiene. Y si no, con suplementos. Suplementos. Después, si querés, yo después te cuento. Es re importante la B12. ¿Qué más? Viviana, te interrumpo Sí, un Ramón. poquito. A ver, me dijiste la carne entonces sin ensalada. No, con ensalada, o sea, como si fuéramos Ensalada verde. cualquier ensalada que no esté cocida, pero, a Que ver, no tenga ahora viene el carbohidratos. invierno. No papa, no beteraba, Exacto. no papa, no beteraba. Exacto. Un ratito, porque ya termina. Por ejemplo, la beteraba y la zanahoria, que hablábamos más temprano con María Elena, rallada, cruda, la fibra hace que el azúcar entre más lento a la sangre. Es como que ralentiza la entrada del azúcar. Cuando cocinamos la beteraba y cuando cocinamos la zanahoria, ahí sí la fibra se pierde y es puro azúcar. Entonces, la manera de comer zanahoria o beteraba sería cruda. El problema, y para desayunar, ahí está, sí, por ejemplo, para desayunar, ¿cómo sería? Yo me hago los suplementos, ¿no? El que después quiere me avisa y le cuento, y los beneficios de eso. Pero suponte que uno no quiera con suplementos. Lo ideal sería, primero una fruta, una sola, que no tenga índice glicémico elevado. Por ejemplo, ahora que viene la época, un pomelo, ¿sí? Aunque tiene, pero, y agajo, nunca un jugo, porque el jugo le estamos sacando la fibra, entonces es azúcar derecho. Pero comemos, por ejemplo, las frutas que no engordan. ¿Cómo, María Elena? Manzana. Una manzana, exacto. Una manzana. De hecho, hasta una banana también puede ser. Porque tiene azúcar, pero la banana también tiene unos componentes que te sacian mucho. Es como, a veces entre una banana y una manzana, ustedes, lo que a mí me encanta invitar es a que experimenten. Y también no crean nada de lo que yo les digo. O sea, ustedes empiecen a probar. Pero yo, ¿a qué los invito? A que empiecen a cocinar simple. ¿Sí? Esto del gourmet que mezcla un montón de cosas, al final no. Entonces, empezar simple con una comida sin mezclarla, porque de hecho después viene toda la parte de lo que se llama trofología, que es la combinación de los alimentos, toda esa ciencia china, que encima estamos combinando mal todo. Cuando comemos carbohidratos con proteína, eso no se digiere. Los ácidos digieren las proteínas y los ácidos alcalinos los carbohidratos. Cuando lo comemos juntos en el estómago, esos dos ácidos se neutralizan, no digieren nada, todo eso está 2-3 horas podrido, sin digerirse, y pasa a los intestinos podrido. Y cuando empezamos a hacerlo mucho tiempo, empieza el torrente por los intestinos a pasar alimentos putrefactos al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo tenemos el sistema linfático, que tiene que ver con la inmunología, y empezamos a ensuciar el sistema linfático. Y ahí empiezan las enfermedades autoinmunes.
Yo soy yo tengo psoriasis en el cuero cabelludo. O sea, yo les cuento, o sea, mis cambios, lo que he hecho en 15 años, es enorme la cantidad de cambios que he hecho, pero los he hecho paulatino, que eso es otra cosa que yo los invito. Porque es imposible de la noche a la mañana hacer tanta cantidad de cambios, de tan mal de lo que nos han venido enseñando en nutrición. Entonces la idea es agarrar algo nuevo y mantenerlo durante 3 meses. Cuando ya se hizo hábito, decir, ok, ahora voy con esto otro. Y ahora, después de 3 meses, voy con esto otro, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando del desayuno. Lo ideal sería, entonces, dijimos, una fruta. Dejar pasar 20 minutos, y lo ideal, si es una fruta así con fibra, nos va a ayudar para ir al baño, que en la mañana es el horario ideal para ir de cuerpo. Es el momento en que los intestinos, por el reloj biológico de los chinos, es el momento de la evacuación, ¿sí? Entonces, dejar pasar unos 20 minutos, porque ese carbohidrato se va a digerir rápido, y después comer proteínas con grasas. Pero puede ser, si a lo mejor la yema nos es pesada, que tiene mucha grasa, puede ser claras de huevo, con una proteína saludable, por ejemplo, algo riquísimo, que es un desayuno muy lindo, puede ser una tostada, ¿sí? De todos modos, yo después les voy a pasar unas tostadas que no tienen carbohidratos, que las pueden hacer en vez de la tostada integral, pero bueno, una tostada con un poquito de palta en vez de manteca, es la grasa saludable, y arriba un huevito duro. Les puedo asegurar que se hacen 2 tostadas de esas, y están hasta la 1 del mediodía sin hambre. ¿Sí? Pueden agregarle frutos secos. También los frutos secos tienen proteína y tienen grasas saludables. Y todo eso les ayuda a, por ejemplo, empezar a poner algo de proteína en el desayuno. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también depende cómo toleras las cosas. Por ejemplo, la leche, la verdad es que hoy en día la leche es más un químico que lo que es la leche, ¿no? Pero bueno, la leche algo de proteína tiene. Pero yo la verdad, si tengo que decirles que coman proteína, no les recomiendo la leche. Hay otras leches, pero de todos modos también tiene que ver la tolerancia, porque cuando uno empieza a hacer cambios, el cuerpo tiene que adaptarse a los nuevos alimentos, ¿sí? O sea, hay cuerpos que a lo mejor, por ejemplo, la leche de, por decir así, la leche de soja o la leche de almendra, que inclusive la pueden hacer ustedes, y el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, al final, sí, tenés los nutrientes, pero a nivel de estómago y a nivel de metabolismo no te cae bien, y al final no es bueno. Entonces, yo invito a que vayan probando cada una de las cosas por separado y que sientan cómo te va cayendo, ¿no? Después, por ejemplo, hoy en día en invierno empiezan las legumbres. Lo que pasa es que si estamos todo el día comiendo legumbres, tampoco nuestro cuerpo está diseñado para comer legumbres, entonces estamos todo el tiempo inflamados. Pero bueno, dentro del menú semanal, unas lentejas, bueno, a veces garbanzo, unos porotos, las milanesas de soja, hasta de hecho uno comprando, hay lugares donde venden soja orgánica, ¿no? Y si no, al final, la mayoría de la gente me pregunta, ¿pero y la soja qué? Sí, pero es que todo está modificado. Hasta que todo este orden cambie y volvamos a tener las semillas originales, si uno se pone a pensar, es como que todo está complicado, ¿no? Pero bueno, pero sí es importante esto, empezar a poner proteína dentro de nuestro cuerpo, porque eso va a hacer que tengamos más saciedad, tonifiquemos masa muscular y nuestro propio cuerpo empiece a quemar calorías solito. Y por ejemplo, en el caso, vamos ahí y ya vamos a ir respondiendo, pero si quieren ahora empezarme a hacer algunas preguntas específicas, por ejemplo, el tema del ayuno, ¿sí? Es una práctica hermosa. ¿Por qué? Sí, tan rico a nivel nutrición. Exacto, bueno, lo que decíamos, contesto esto y ya vamos al ayuno. La verdad es que la soja es tremendo alimento, es tremendo alimento. Lo que pasa es que, a ver, lo que se ha modificado, ¿sí? Por ejemplo, hay suplementos que te toman la proteína aislada de soja.
En realidad lo que se ha modificado, que tiene la modificación genética de la soja, tiene que ver con que genéticamente la han modificado para que no tenga tantos pesticidas, pero igual está modificada, ¿sí? Pero esa modificación no es tan contraproducente. De todos modos, hay lugares donde vos te podés asegurar, acá, no Mística o estos lugares así que tienen comidas orgánicas, en donde vos podés pedir soja y sabés que ahí no están modificadas, ¿no? Yo lo recomiendo, yo de todos modos, por ejemplo, yo suelo comprar las milanesas de soja, algunas así envasadas de una empresa que me gusta y que siento que me cae bien, o también a las que uno hace, o las que uno puede comprar en la arboristería. Pero bueno, y vamos al tema de los ayunos, ¿sí? Que es otra pregunta que me hicieron. ¿Cuándo uno puede hacer ayunos? Primero, los ayunos son fabulosos. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo es una máquina. Si estamos todo el día comiendo, la digestión, todos los órganos que tienen que ver con la digestión, se utilizan mucho tiempo. Es como si tuviéramos una máquina para fabricar, no sé, baldes. Si esa máquina fabrica baldes 24 horas al día, y la comparamos con una máquina que fabrica balde 8 horas al día, ¿cuál máquina va a durar más? La que fabrica 8 horas, porque tiene menos desgaste. Entonces, el ayuno, ¿en qué sentido nos ayuda? En varios sentidos. Primero, estamos dejando descansar el sistema digestivo, que aunque es cierto que para aumentar el metabolismo uno debería estar comiendo 4, 5 o 6 veces al día, cada 3 o 4 horas, pero si uno lo hace en un momento en donde el reloj biológico te pide la comida, pero uno empieza a cenar bien temprano, lo ideal, dicen que el reloj biológico es que uno debería estar comiendo siempre que hay sol. O sea, cuando ya bajó el sol, y metabólicamente, o sea, tu cuerpo se fue a dormir. O sea, ya lo que comemos en la noche, por más de que sea algo muy saludable, y ya se genera grasa, porque es como que se fue a dormir el metabolismo, ¿sí? Y en la mañana, entonces, si uno, por ejemplo, puede, lo que se llaman los ayunos intermitentes, cenar temprano y desayunar, o sea, dejar más o menos entre 10 y 12 horas sin comer, lo que hace el cuerpo es que cuando el cuerpo necesita nutrientes y no los tiene porque no le estás dando de comer, hay enzimas digestivas que empiezan a trabajar y lo que provocan en el cuerpo es una limpieza y depuración de todos esos órganos. Es como que se autocome las toxinas que generamos de los alimentos. Entonces, y de hecho hay personas, cuando uno puede hacer un ayuno capaz de 24 horas, 48 horas y demás, cuando vos vas como acostumbrando el cuerpo a que efectivamente, estando tranquila y habiendo estado bien nutrido y teniendo buena masa muscular, que pueda estar el cuerpo sin desarrollar ese estado de supervivencia en donde te vas a comer tu propio músculo, autofagia. De hecho vos lo puedes controlar con estas máquinas, es que es muy beneficioso el tema del ayuno. Pero en el caso, como yo les contaba con mi foto, o sea, yo no comía nada de proteínas, entonces tenía muchísima grasa, al final ese ayuno que hacía era contraproducente, o sea, porque era como la imagen que vimos más temprano, dejábamos de comer, empezábamos a necesitar azúcar en sangre en el cuerpo, en el cerebro, y estaba comiendo mi propio músculo, ¿sí? Entonces, eso también es algo muy interesante para bajar de peso, pero primero hay que, a ver, yo no recomiendo a lo mejor hacer un ayuno intermitente si la persona no ha dejado de comer carbohidratos. Primero porque se le va a disparar el azúcar en sangre y va a estar como, necesito azúcar, las bacterias adentro necesitan azúcar, y vos intentando, te vas a comer el músculo
pero de cajón. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que empiecen, entonces, otra de las preguntas que me habían hecho era ¿qué alimento saludable reemplazar por los carbohidratos? Bueno, hay muchos que uno puede ver. Por ejemplo, el famoso arroz, que es uno de los que más nos mete azúcar en sangre. El coliflor, si uno lo muele en la procesadora y lo deja chiquititito, podés cocinarlo apenas en el microondas, 2-3 minutos, y lo haces como un fritito con cebolla, ajito, pimientito, y pones ese coliflor que esté como cocido, como el wok, ¿sí? Que no esté hervido para que pierda la fibra y saca el azúcar, sino que está cocido con fuego fuerte y que te lo coce así. Después lo condimentás como un arroz y es algo riquísimo, que no te sube el azúcar en sangre. Esto, por ejemplo, si ustedes tienen en Facebook, más que nada en Instagram, si ustedes tienen cuenta de Instagram, hay muchísimas recetas, que son las famosas recetas high protein o recetas fit. Por ejemplo, es más saludable para controlar peso y para generar masa muscular comer a lo mejor grasa como la yema del huevo, como inclusive alguna grasa animal, o chocolate que tienen grasa, o estas nueces, almendras, que tienen grasa, pero sí engordan. Eso no engorda como los carbohidratos. Pero una barra de chocolate, Mira, por ejemplo, que no tenga mucha una azúcar. barra de chocolate. Sí, Si por tiene ejemplo, leche y que azúcar, vienen sí. ahora los que son 70% de cacao, 80% de cacao, lo comes con una nuez, con una almendra, y está genial. De hecho, ahí me está preguntando María Elena el ayuno, ahí te contesto, María Elena. María Laura. María Laura, perdón. Por ejemplo, otro tip importante, cuando baja el sol, el cuerpo pierde triptófano, que es unos aminoácidos, ¿sí? Entonces, ahí es como algo que está permitido comer algo dulce. Es como que el cuerpo, en ese horario, no te va a disparar el azúcar en sangre. Es parte de algo que te sienta bien comer algo de azúcar entre las 5 y las 6 de la tarde, ¿sí? Es un horario que el organismo pierde la producción de esos aminoácidos, entonces está bueno. Entonces ahí, por ejemplo, una barrita de chocolate, ¿sí? Si hay programas, después si quieren esto podemos seguir profundizando, donde vos vas anotando, hay una proporción hermosa que vos de la cantidad de calorías que comes, vos deberías, esto si quieren anotarlo, es comer un 40% o 45% de carbohidratos. De esas calorías, un 40-45% vienen de carbohidratos. Un 25-30% provienen de proteínas y un 25-30% de grasas saludables. Cuando vos haces esa torta equilibrada, todo te da 100, lo que hoy en día estamos comiendo es entre un 80 y un 90% de carbohidratos. Apenas de proteína, un 10, un 15, y como estamos comiendo todo diet, todo light, nada de grasa. Y la grasa necesitamos, se necesitan las grasas. También podemos ver, aprender de grasas saludables, cuáles son las saludables, cuáles son las veneno, que son trans, y cuáles las que no son buenas, que nos suben el colesterol malo. Pero cuando empezamos a aprender, empezar a incorporar grasa saludable te sacia igual que la proteína, y es para la piel, para el cerebro. De hecho, miren, una cosa más que me estoy acordando de comentarles, el tema de la proteína. La proteína son aminoácidos. Los aminoácidos son ladrillitos, ¿sí? Como la pared de nuestras casas. Cuando uno no pone la cantidad de proteína suficiente, es como que esos ladrillitos están agujereados. De hecho, nosotros cuando trabajamos con estos suplementos, venían personas grandes que venían con acidez.
Nosotros teníamos un producto específico, el aloe, que era para cicatrizar y no tenían acidez. Pero aún así las personas no compraban ese producto y empezaban con el suplemento de proteína y a la semana decían, ya no tengo más acidez. ¿Y qué era? Que esa buena proteína, una proteína vegetal completa, empezaba que el esófago, por la falta de proteína, vos puedes tener el esófago agujereado y eso hace que tengas acidez. Imagínate. Después si te pones a pensar, el corazón es un músculo, el pelo es proteína, las uñas, si vos tenés las uñas quebradizas, el cuerpo te está diciendo que te está faltando proteína. Las arrugas, la piel, los huesos son proteína calcificada. A la mayoría de los viejitos van y le dan calcio y se quiebran igual. ¿Por qué? Porque ya ni dientes tienen para comer proteína. Cuando empiezan a tomar proteína, la proteína es lo que da la solidez, la estructura. Cuando empezás a comer proteína y calcio, es que los huesos se hacen flexibles y no te quebrás. Pero le está faltando la estructura de la proteína. Entonces, por más calcio que le pongas, si no tiene ese ladrillito, el hueso está agujereado. ¿Qué más? Dijimos, las hormonas necesitan proteínas. Los Y intestinos. colesterol también. ¿Cómo, Ramón? Y colesterol, las hormonas, algunas hormonas como la testosterona necesita proteína, ¿Sí? necesita colesterol. Exacto. Eso he leído yo. Exacto, es que el colesterol no es malo. Después podemos explicar, nosotros nos daban entrenamiento estos médicos, el colesterol no es malo, al contrario, es un protector. Nosotros tenemos colesterol porque se está rompiendo la vena por falta de proteína y va esa grasa a tapar la vena que está rota. Ese es el colesterol. ¿Qué tenemos que hacer? Comer proteínas y ciertos nutrientes para hacer que las venas sean elásticas y desaparece el colesterol. Porque al poner fuerte las venas, el MMS es bueno para eso, ¿sí? Desaparece el colesterol porque ya no necesita tapar agujeros. Es muy loco, lo que pasa es que tenemos conceptos tan erróneos de tanto tiempo, todo esto se está descubriendo ahora. Pero iba a decir algo de la proteína, me olvidé. ¿Qué fue? Dijimos, los intestinos. Miren, yo por ejemplo vivía con problemas de estreñimiento. De hecho yo tenía, cuando empecé con todo esto, colon irritable. El colon irritable es que los intestinos están estrangulados en alguna parte y como caídos en otros, ¿no? Entonces, para que pase, digamos, en esos intestinos, los intestinos tienen más de 14 metros adentro y tienen pelitos. Esos pelitos que se llaman vellosidades, ¿cuál es la función de las vellosidades? Que arrastren y eliminen las toxinas, para después eliminarla por materia fecal, y en esta parte se absorben los nutrientes para que lleguen a la sangre, ¿sí? Bueno. Si encima comemos harinas que tienen gluten con lácteos que tienen caseína, eso es un pegote y estos pelitos están todos pegoteados, todos sucios, ¿sí? Hay que limpiar eso. Pero la proteína, estos pelitos son músculos. Cuando vos no comes proteína, encima que están sucios y encima que están pegoteados, no hacen la función que tienen que hacer. Cuando uno empieza nosotros tomábamos estos suplementos con proteína, de repente empezabas a dejar de ser estreñida, más allá de la fibra, que también aconsejábamos para esa limpieza, empezaba la función intestinal a funcionarte adecuadamente. O sea, imagínense a qué nivel es importante el tema del requerimiento diario de proteína. Ayuno de los hipotiroideos. Sí, mira, el tema del hipotiroidismo tiene que ver con una hormona o sea, que no funciona, ¿sí? Entonces, de hecho, la mayoría de las personas deben de hacer como una especie de ayuno porque se toman la levotiroxina para después, eso anula todos los efectos y uno empieza a tomar. En realidad, el ayuno es importante una vez que dejamos de comer carbohidratos,
para empezar a activar el metabolismo. Y como el problema de las personas que tienen hipertiroidismo es que tienen el metabolismo lento, es bueno, pero primero, antes que empezar a hacer ayuno, hay que empezar a eliminar la cantidad de carbohidratos que uno come por día, ¿sí? ¿Al cuánto tiempo, Vivi, sí. de dejar los carbohidratos? Dejar los carbohidratos, mi vida es como, tomate un año. La adicción a las harinas, Vivi, y a los azúcares, ¿sí? Sí. Qué fea noticia. A Sí. ver, pero el tema es empezar de a poco, María Laura, porque cuando uno, se ríe, María Elena, cuando tenemos que tener el cerebro a nuestro favor. Si nosotros vamos a empezar a mejorar nuestro cuerpo y nos torturamos, ¡ay, tengo que dejar esto! Es contraproducente. O sea, ahí, nada, seguir comiendo harina. Porque de última sos feliz y le haces menos daño al cuerpo torturándote, te lo puedo asegurar. Entonces, esto es de a poco, es empezar a decir, ok, bueno, por ejemplo, hay fideos proteicos, yo los compro, la marca se llama Legume. Entonces, en vez de comer fideos de trigo, bueno, ojo que todo lo de los celíacos, que no tiene gluten, pero tienen otro tipo de harina, engordan igual. O sea, acá la idea es no comer carbohidratos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezar en vez de quitar, empezar a poner cosas ricas que tengan que ver más con las proteínas y dejar 2, 3 veces a la semana. Un secreto que uno puede hacer para que no se te dispare el azúcar en sangre cuando uno come carbohidratos, María Laura, es, si vas a hacer, por ejemplo, fideos, ponerle un pedazo de carne, o unas albóndigas, o un poco de pollo, porque es malo para la digestión, que era lo que explicábamos recién, pero para el nivel de azúcar en sangre, el páncreas va a largar insulina, pero a su vez va a largar otra hormona que se llama glucagón. Y el glucagón hace que es la que dispara cuando comes proteínas y grasas, hace que estés saciado. Entonces, un poco de fideos, poco, con carne, no te engordaría como comer fideos solos. Bien. Otro tip importante, por ejemplo, es comer ensaladas con mucha fibra antes de cualquier comida. Ensalada, justo estamos entrando, pero por ejemplo una ensalada de lentejas que tiene fibra, con huevito duro. Por ejemplo, prepararte eso y mezclarlo con verdes, ¿sí? Con un poquito de rúcula o cosas así. Hacer una ensalada, entonces vos te llenás con la ensalada, te llenás, tampoco es que vas a comer, pero o le pones a tu comida un poco de fibra antes, la fibra hace que te estés saciada, no comas tanto, y esa fibra hace que el azúcar que vas a comer después no te suba el azúcar en sangre tan rápido. Yo, por ejemplo, decir, bueno, tengo que comer fideos. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque hay una reunión en la casa y están tus hijos y tu marido, qué sé yo, y no vas a andarle haciendo nada. Entonces, bueno, te preparás una ensaladita antes y no va a ser el efecto que comer solamente los fideos. ¿Sí? Pero Vivi, sí. Los fideos que hago yo, que son de puro huevo, perfecto. Son pura proteína. Bien. A ver, y de hecho ahí podrías a lo mejor ver alguna harina. Hay, por ejemplo, hay algunas harinas que obviamente no tienen gluten, pero el gluten se necesita. Algo que la proporción, efectivamente, sea más proteínas que carbohidratos. Así que eso, nada, adelante. Si la idea es, aparte, tan bonito empezar a aprender para no dejar de comer. Y por ejemplo, este pan que yo hago, que es proteico, tiene que ver con lino, con aceite, con semillas de lino y huevo. Y un poquito de avena. Te comes 3 panes de eso. Después poner recetita. Por eso, exacto, sí. Poner recetita en el WhatsApp.
Dale, dale, vamos a hacer la idea. La idea es empezar Te a... pagamos, Vivi. Dale. Esto no va a ser gratis. No, sí, Qué la idea es hermosa. empezar bueno, compartir esto. A mí me encanta, me encanta. Sí. Y bueno, y también que se comparta, o sea, que ustedes también puedan tener ideas. Si quieren, bueno, la semana que viene volvemos a juntarnos. Yo esto lo voy a grabar, se lo voy a